¿Alguna vez has sentido que el mundo que conoces no es el único? Hoy te llevaré a través de 10 historias reales y aterradoras donde lo imposible se vuelve realidad. Prepárate para descubrir relatos que desafían toda lógica, donde universos paralelos, desapariciones inexplicables y presencias que no deberías ver se entrelazan en un solo destino. No querrás perderte ni un segundo, porque cada historia te atrapará más y más. Quédate conmigo hasta el final y vive conmigo el misterio que nadie se atreve a contar. Si estas historias te hicieron sentir escalofríos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame un comentario contándome cuál historia te impactó más y, por supuesto, regálame un like para apoyar este contenido que hacemos con mucho esfuerzo para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Dimensión Equivocada. Historia 1. Del tren se desvió y todos los pasajeros fingieron que no era extraño. Nunca imaginé que algo tan cotidiano como tomar el tren para ir al trabajo pudiera convertirse en una experiencia que desafiara mi cordura y mi percepción de la realidad. Todo comenzó en una mañana fría en Chicago, cuando abordé el tren como siempre, con la rutina grabada en mi mente: tomar asiento, sacar el celular y prepararme para el día. El tren estaba lleno, como de costumbre, gente con caras cansadas, algunos leyendo, otros dormitando. Pero todo parecía normal, hasta que empezó a desviarse de la ruta habitual. Al principio no le di importancia, pensé que quizás había una demora o algún desvío por obras, pero pronto noté que las vías por las que nos movíamos no aparecían en ningún mapa ni señalización conocida. Miré por la ventana y en vez de los habituales edificios y calles, la vista era una mezcla confusa de paisajes que no tenían sentido, luces que parecían parpadear con colores extraños y sombras que se movían con vida propia en la penumbra. Mi corazón comenzó a acelerarse y busqué en el vagón alguna señal de alarma, algún pasajero que se incomodara, que preguntara, que hiciera algo, pero era como si todos estuvieran en un estado de trance o simplemente se hubieran acostumbrado a lo imposible. Miré a las personas a mi alrededor y ellos seguían sus rutinas, algunos conversaban sin mirarse, otros miraban al vacío con una expresión vacía, una mujer se aplicaba maquillaje como si nada raro ocurriera, un hombre dormía con la boca abierta sin inmutarse. Sentí un pánico silencioso que crecía porque era la única que parecía notar que algo estaba mal, que nos habíamos desviado a un lugar que no existía, a una dimensión paralela de la que nadie hablaba ni reconocía. Intenté hablar, preguntar, llamar la atención, pero cuando abría la boca para decir algo, las palabras se me atoraban y el ruido en el vagón parecía apagarse en un susurro inquietante. El tren siguió su camino por esas vías imposibles, y sentí que con cada kilómetro que avanzábamos, más me alejaba del mundo que conocía y más me adentraba en un lugar donde la lógica y el tiempo no tenían sentido. En un momento, los paisajes afuera se tornaron oscuros, como si el tren atravesara un túnel interminable, y la luz interior del vagón comenzó a parpadear. La gente seguía con su silencio fingido, sus miradas vacías, y yo sentí que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Intenté levantarme, buscar ayuda, pero el suelo parecía estar cubierto por una neblina que hacía que mis pies se hundieran, que me arrastrara hacia abajo. Me agarré del asiento, respirando con dificultad, mientras la ansiedad se convertía en terror absoluto. Entonces, sin previo aviso, el tren se detuvo abruptamente en una estación que nunca había visto. La puerta se abrió lentamente, mostrando un andén desierto, cubierto de una niebla espesa y un silencio que parecía absorber todo sonido. Miré a los demás pasajeros, y ellos se levantaron sin miramientos, como autómatas, y salieron del tren con pasos firmes, sin una palabra, sin un gesto, ignorándome completamente. Quedé allí, sola, sintiendo el frío calar hasta los huesos, mientras la puerta se cerraba detrás de ellos y el tren volvía a arrancar, dejándome atrapada en ese lugar extraño, sin saber si alguien vendría a rescatarme o si mi vida cambiaría para siempre en ese mundo donde nadie parecía notar lo imposible. Fue la experiencia más aterradora que he vivido, y todavía me pregunto si todo fue real o si mi mente me jugó una broma macabra. Pero lo cierto es que desde ese día, cada vez que tomo un tren, temo que me vuelva a desviar hacia ese lugar donde nadie habla, nadie reacciona y todos fingen que no pasa nada, mientras yo soy la única que sabe que la realidad puede romperse en cualquier momento. Si estas historias te hicieron sentir escalofríos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame un comentario contándome cuál historia te impactó más y, por supuesto,
Regálame un like para apoyar este contenido que hacemos con mucho esfuerzo para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Dimensión Equivocada. Historia 2. Mi perro me reconoció, pero yo no era su dueño. Nunca imaginé que una simple mudanza pudiera desencadenar una experiencia que desafiara todo lo que creía posible sobre la realidad, la identidad y el tiempo. Todo comenzó cuando decidí mudarme a una casa antigua en Toledo, España, un lugar que parecía sacado de otra época, con paredes cubiertas de humedad y un jardín donde crecían plantas silvestres que nadie cuidaba. Al poco tiempo de instalarme, algo insólito sucedió, apareció un perro. No era un perro cualquiera, sino uno de tamaño mediano, con pelaje grisáceo y ojos que parecían atravesar el alma. Lo encontré una mañana frente a la puerta de mi casa, y desde entonces comenzó a seguirme a todos lados con una mirada que iba más allá de la simple curiosidad. Lo que más me sorprendió fue la reacción del perro, parecía reconocerme. Se le iluminaban los ojos y movía la cola con una alegría que solo se ve cuando un animal se encuentra con su dueño después de mucho tiempo. Al principio sentí una calidez extraña, una conexión inexplicable, y empecé a llamarlo sombra, porque parecía seguirme como mi propia sombra. Pero con el paso de los días, la inquietud empezó a crecer. Descubrí que ese perro ya tenía un dueño, un hombre que vivía en el barrio y que era casi un doble mío. La historia que me contó era escalofriante. Aquel hombre llevaba años viviendo en la casa que yo acababa de comprar y tenía un vínculo especial con ese perro, a quien llamaba Luz. Pero lo más extraño era que cuando fui a hablar con él, sentí que lo conocía, que su rostro me resultaba familiar, pero no podía recordar dónde ni cuándo. La confusión se mezclaba con el miedo. ¿Cómo era posible que dos hombres tan parecidos vivieran en la misma ciudad y compartieran un perro que claramente reconocía a ambos? Empecé a notar detalles inquietantes. El hombre afirmaba que había tenido a Luz desde cachorro, pero el perro también reaccionaba a mí con un cariño inexplicable. A veces, Luz se quedaba mirándome fijamente, como si quisiera decirme algo, como si su mirada escondiera un secreto que nadie podía entender. Una noche, decidí seguir al hombre que decía ser el dueño real de Luz. Lo vi entrar en una vieja biblioteca abandonada, donde se reunía con personas que parecían salidas de otra época, vestidas con ropas anticuadas y hablando en susurros. Intenté acercarme, pero sentí una presión en el pecho, una fuerza invisible que me empujaba a alejarme. Esa noche, en sueños, vi imágenes borrosas de dos mundos paralelos. En uno estaba yo, con Luz a mi lado, y en otro, el hombre idéntico a mí sostenía al mismo perro, pero en un lugar donde el tiempo parecía detenido. La línea que separaba ambos mundos era frágil, y sentí que Luz era el puente entre esas realidades, un ser que recordaba y reconocía a dos dueños en universos distintos. Desde entonces, cada vez que salgo de casa, Luz desaparece por horas y vuelve con una mirada perdida, como si hubiera estado en un lugar donde yo no puedo seguirlo. La gente del barrio empieza a mirarme raro, como si supieran que algo no está bien, pero nadie se atreve a hablar. Mi vida se ha convertido en un misterio oscuro y profundo, donde un perro me reconoce, pero yo no soy su verdadero dueño. La pregunta que me atormenta día y noche es si realmente pertenezco a este mundo, o si soy solo un reflejo en la sombra de alguien que vive en otra realidad paralela, donde un perro llamado Luz nos une en un lazo que ni el tiempo ni el espacio pueden romper. Si estas historias te hicieron sentir escalofríos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame un comentario contándome cuál historia te impactó más y, por supuesto, regálame un like para apoyar este contenido que hacemos con mucho esfuerzo para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Dimensión Equivocada. Historia 3. Me ofrecieron trabajo en una empresa que desapareció hace décadas. Mi vida como diseñadora gráfica había sido, hasta ese momento, una rutina bastante común. Trabajaba desde casa, enviaba mis diseños por correo electrónico y soñaba con una oportunidad que me permitiera crecer profesionalmente. Un día, sin esperarlo, recibí un correo electrónico que llamó mi atención. Era una oferta de trabajo de una empresa llamada Creativa México, con una propuesta tentadora, un contrato estable, un buen sueldo y la oportunidad de trabajar en proyectos que parecían sacados de otra época, pero con una estética increíblemente sofisticada. Lo extraño fue que cuando intenté buscar información sobre esa empresa, no encontré nada reciente. Los registros más antiguos que allí hablaban de Creativa México, como una agencia que operaba en la Ciudad de México durante los años 70 y que había desaparecido misteriosamente.
Pensé que podía ser un error, una oferta fraudulenta, pero algo en el correo me intrigaba demasiado. Así que respondí aceptando una entrevista. La dirección que me dieron para acudir al día siguiente era un edificio antiguo en el centro histórico de la ciudad. Un lugar que parecía detenido en el tiempo, con fachadas descascaradas y ventanas cubiertas de polvo. Al entrar, sentí un aire pesado, como si las paredes guardaran secretos que nadie había revelado. El recibidor estaba iluminado con una luz amarillenta que parecía provenir de lámparas de hace décadas. Nadie en la recepción respondió a mi llegada, pero la puerta de un despacho se abrió lentamente y una voz me invitó a pasar. La oficina donde me recibieron no parecía moderna, estaba decorada con muebles de madera oscura, teléfonos antiguos y máquinas de escribir. Los empleados que vi eran pocos, pero vestían como si fueran personajes de los años 70, trajes formales, peinados y modales de otra época. La atmósfera era inquietante, parecía que el tiempo se había detenido dentro de esas paredes. La entrevista fue extraña. Me preguntaron sobre mis habilidades, pero también sobre temas personales, como mis recuerdos de la infancia, mis sueños y mis miedos más profundos. La persona que me entrevistaba tenía una mirada penetrante y una sonrisa que no alcanzaba a ocultar una especie de tristeza eterna. Al final, me ofrecieron el trabajo y acepté, atrapada por la mezcla de curiosidad y una sensación inexplicable de que estaba entrando en algo más grande que un simple empleo. En mis primeros días, noté que los proyectos que me pedían diseñar tenían un aire surrealista, con estilos y colores que parecían sacados de un mundo que no existía en el presente. Las fotografías antiguas que colgaban en los pasillos mostraban a empleados sonrientes, pero sus rostros parecían difusos, como si alguien hubiera intentado borrarlos del recuerdo. Lo más perturbador fue descubrir que en los archivos había documentos con fechas que se contradicen, algunos indicaban que la empresa seguía operando hasta la década del 2000, pero las noticias oficiales decían que había cerrado en 1975, después de un incendio que destruyó la mayoría de sus oficinas. Empecé a notar cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar, voces susurrantes en pasillos vacíos y una presencia constante que sentía detrás de mí, observándome. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, escuché un ruido sordo y fui a investigar. Encontré una puerta semiabierta que daba a un sótano oscuro. Bajé con cautela y descubrí un cuarto lleno de papeles, fotografías y cintas de vídeo. Al reproducir una de ellas, vi imágenes de empleados trabajando, pero en un ambiente que parecía congelado en el tiempo, con una luz tenue y rostros que parecían atrapados en una realidad paralela. De repente, una figura apareció detrás de mí, una sombra que se desvaneció en el aire cuando me giré. Desde entonces, empecé a dudar de mi propia existencia dentro de esa empresa que, según el mundo exterior, ya no existía. Sentía que estaba atrapada en un lugar fuera del tiempo, donde pasado y presente se mezclaban en un loop interminable. Intenté salir varias veces, pero la puerta principal parecía cambiar de ubicación, como si el edificio mismo fuera un ente vivo que no quería dejarme ir. A veces, en el reflejo de los espejos, veía a personas que no estaban allí y escuchaba susurros que me llamaban por mi nombre, insistiendo en que me quedara, que formara parte de algo que nunca terminaría. Finalmente comprendí que Creativa México era una especie de prisión temporal, un lugar que existía en un limbo entre décadas, donde las almas de quienes alguna vez trabajaron allí quedaban atrapadas para siempre. Mi oferta de trabajo no era un favor, sino una trampa. Y yo, sin saberlo, había aceptado entrar en un mundo que nadie podía abandonar, donde el tiempo desaparecía y la realidad se fragmentaba en sombras y ecos del pasado. Cada día que paso en esa empresa siento que pierdo más de mí misma, que me convierto en una extensión de esa historia oscura que nadie quiere recordar. Y lo peor es que afuera, en el mundo real, nadie sabe que estoy aquí, trabajando para una empresa que desapareció hace décadas, en un lugar que nunca debía haber encontrado. Si estas historias te hicieron sentir escalofríos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame un comentario contándome cuál historia te impactó más y, por supuesto, regálame un like para apoyar este contenido que hacemos con mucho esfuerzo para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Dimensión Equivocada. Historia 4. Desperté en un mundo donde todos caminan en silencio y nadie habla. Despertar en un lugar donde el sonido desaparece por completo es una experiencia que no puedo explicar con palabras, porque no hay palabras para describir el vacío absoluto que sentí aquella mañana en Atlanta, Georgia.
Recuerdo que abrí los ojos y lo primero que noté fue un silencio tan profundo que parecía absorber hasta el latido de mi corazón. La habitación estaba igual que siempre, pero algo en el aire era distinto, como si la vida misma hubiera sido silenciada. Cuando salí a la calle, el mundo que conocía se había transformado en una pesadilla muda. Las personas caminaban con pasos lentos y seguros, pero no emitían ni un solo sonido. No había voces, risas, ni siquiera el susurro del viento parecía existir. Miré a mi alrededor buscando alguna señal de que podía hablar, gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía, como si mi garganta estuviera sellada por un muro invisible. Intenté tocar el brazo de una mujer que pasaba, pero ella me miró con una expresión fría, sin sorpresa ni miedo, como si esperara que yo fuera la que rompiera una regla invisible al intentar comunicarme. Cada persona parecía estar atrapada en una rutina mecánica, moviéndose con la precisión de un reloj sin nunca alterar su silencio. Fue entonces cuando comprendí que no era solo que nadie hablara, sino que nadie quería hacerlo, como si hablar fuera un delito o una herejía en ese mundo. Caminé durante horas tratando de encontrar alguna explicación, pero la ciudad estaba envuelta en una atmósfera oscura, donde las sombras se alargaban sin razón y las luces de los edificios parpadeaban con un brillo fantasmagórico. Sentía que cada paso que daba me alejaba más de la realidad que conocía y me acercaba a una dimensión donde el silencio era una condena. Intenté buscar ayuda en tiendas, en cafeterías, pero estaban vacías o con personas que solo me miraban sin reaccionar. En ocasiones, creía escuchar un suspiro lejano, un susurro casi imperceptible, pero cuando giraba, no había nadie. Me di cuenta de que estaba sola, atrapada en un mundo donde el sonido había sido arrancado de raíz. Lo más aterrador era la mirada de la gente, ojos fijos, sin vida, pero llenos de una expectativa insoportable, como si esperaran que yo pronunciara una palabra que nunca debía salir de mi boca. Traté de gritar, de romper ese silencio con mi voz, pero cada intento era un fracaso, y la frustración crecía hasta convertirse en desesperación. Con el paso de los días, empecé a notar que no solo el silencio reinaba, sino que el tiempo parecía haberse ralentizado, o quizá detenido. La gente se movía en un loop, repitiendo los mismos movimientos una y otra vez, como si fueran marionetas de un titiritero invisible. Intenté seguir a algunos para entender su rutina, pero ellos jamás cambiaban, y sus ojos nunca se encontraban con los míos de forma genuina. No sabía si estaba soñando o si mi mente había colapsado, pero cada noche, al cerrar los ojos, veía imágenes de un mundo lleno de voces, de risas y de sonidos que ahora parecían tan lejanos, tan irreales. En una ocasión, encontré un viejo teléfono público y con todas mis fuerzas intenté usarlo, pero no pude escuchar ningún tono, ningún ruido de marcación. La línea estaba muerta, como todo lo demás. Fue en ese momento que comprendí que no solo estaba en un lugar donde nadie hablaba, sino en un mundo donde el lenguaje había desaparecido, donde la comunicación había sido borrada para siempre. La soledad se volvió insoportable, pero lo peor era la sensación de que si decía algo, cualquier palabra, podría romper un equilibrio frágil y desatar un caos desconocido. Por eso todos guardaban silencio, todos caminaban en esa coreografía muda, y yo era la intrusa que se atrevía a desafiar las reglas invisibles de un universo condenado a la ausencia de sonido. Con el tiempo, aprendí a moverme como ellos, a hacer de la quietud mi refugio, pero jamás dejé de sentir que estaba prisionera en una dimensión paralela, un lugar donde la vida existía sin voces y donde la palabra era la amenaza más grande. Aún hoy, cuando escucho el silencio absoluto, me invade un escalofrío, porque sé que en algún lugar, en algún momento, desperté en un mundo donde todos caminan en silencio y nadie habla, y quizás nunca logré volver del todo. Historia 5. La casa que alquilé por internet no está en ningún registro del país. Cuando decidí alquilar una cabaña en las afueras de Barcelona para pasar el verano, lo hice con la esperanza de alejarme del ruido de la ciudad y encontrar un poco de paz en la naturaleza. Encontré el anuncio en una página web que parecía confiable, fotos cuidadas, comentarios positivos y un precio bastante atractivo para la temporada. Todo parecía perfecto hasta que, al llegar, empecé a notar que algo no encajaba. La cabaña estaba ubicada en un sendero escondido entre árboles densos, un lugar apartado y silencioso, casi aislado del mundo. Desde el primer momento, sentí una sensación extraña, una mezcla de desasosiego y curiosidad que no supe cómo explicar. Intenté confirmar la dirección en mapas digitales y registros oficiales, pero no aparecía en ningún lado.
Consulté con vecinos de los pueblos cercanos y todos negaron conocer esa dirección, como si la casa no existiera realmente o fuera un secreto guardado celosamente. La cabaña era antigua, con madera gastada y ventanas cubiertas de polvo que apenas dejaban entrar la luz del sol. Dentro, encontré muebles cubiertos por sábanas y objetos que parecían haber sido abandonados hace años. Pero lo más inquietante era que, a pesar del silencio y la aparente desolación, sentía que no estaba sola. Ruidos leves por las noches, sombras fugaces al borde de mi visión y una sensación constante de ser observada comenzaron a afectar mi tranquilidad. Intenté comunicarme con el propietario, pero mis mensajes quedaban sin respuesta, y la página web desde donde hice la reserva desapareció misteriosamente. Durante el día, el ambiente parecía cambiar sutilmente. La luz se tornaba más fría, y la vegetación alrededor de la cabaña parecía moverse de manera extraña, como si el viento susurrara palabras que no podía entender. En una ocasión, vi a un hombre mayor cerca de la cabaña. Cuando le pregunté por la casa, su mirada se volvió dura y esquiva, y simplemente me dijo que esa casa no debería estar ahí. Al anochecer, la casa se transformaba en un lugar de pesadilla. Las sombras parecían tomar forma y las paredes susurraban recuerdos olvidados. Una noche escuché pasos en el pasillo, pero al salir no había nadie. Sentí que algo invisible recorría los espacios, y la sensación de ser vigilada se hizo insoportable. Buscando respuestas, comencé a investigar la historia del terreno y de la zona, pero todo era un vacío. No había registros oficiales, ni documentos, ni relatos sobre esa propiedad. Era como si la casa hubiera sido borrada del tiempo y de la memoria colectiva. Sentí que estaba atrapada en una dimensión paralela, un lugar donde la realidad se mezclaba con el olvido y donde la casa era una puerta a un mundo que no debía ser descubierto. La sensación de aislamiento se volvió abrumadora y empecé a dudar de mi cordura. ¿Era real ese lugar? ¿O estaba atrapada en una ilusión creada por mi mente? La casa que alquilé por internet no estaba en ningún registro del país, y quizás nunca debería haber existido para mí. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa experiencia, siento que escapé por poco de un destino donde la realidad desaparece y solo queda la sombra de una casa que nadie quiere reconocer. Historia 6. Mi hermano desapareció en 1999 y regresó ayer, sin haber envejecido. Nunca olvidaré el día en que mi hermano desapareció sin dejar rastro. Fue en 1999, en Querétaro, México, cuando tenía apenas 12 años. Era un chico lleno de vida, con una sonrisa que iluminaba la casa y una curiosidad infinita por el mundo que lo rodeaba. Recuerdo que salió a jugar con sus amigos y nunca más volvió. La búsqueda fue desesperada, la policía, vecinos, familiares, todos intentando encontrar alguna pista, pero nada apareció. Con el paso de los años, la esperanza se fue desvaneciendo, hasta que finalmente lo dimos por perdido, enterrando su recuerdo en un rincón oscuro de nuestras vidas. Pero ayer, 25 años después, tocó la puerta un hombre que parecía idéntico a mi hermano, igual en rostro, en gestos, en esa forma particular de mirar. Lo miré fijamente y sentí que el tiempo se detenía. No había ni una sola arruga, ni una señal de los años que habían pasado, como si el reloj se hubiera detenido para él. Llevaba puesta una ropa vieja, desgastada, que parecía sacada de otra época. Cuando habló, su voz era la misma, pero había un vacío en sus palabras, como si no recordara nada, o peor aún, como si hubiera vivido algo que no podía contar. Lo llevamos adentro, sorprendidos y confundidos, mientras él miraba todo con ojos curiosos pero ausentes. Intenté preguntarle qué había pasado, dónde había estado todo este tiempo, pero sus respuestas eran vagas, confusas, sin sentido. A veces parecía recordar momentos de nuestra infancia, pero rápidamente esos recuerdos se desvanecían, dejando solo un silencio inquietante. Empecé a notar cosas extrañas. En la noche, cuando todos dormíamos, él se levantaba y caminaba por la casa como si buscara algo. Sus ojos se perdían en la oscuridad y su expresión se tornaba sombría. Un día, lo seguí y lo vi parado frente a un espejo antiguo que teníamos en la sala. Se miró fijamente durante minutos, hasta que una lágrima silenciosa cayó por su mejilla, como si él mismo no pudiera reconocer a la persona que veía reflejada. Intentamos llevarlo al médico, a psicólogos, pero nadie podía explicar su situación.
No había signos de envejecimiento, ni enfermedades, ni trastornos evidentes. Era como si hubiera quedado suspendido en el tiempo, atrapado en un limbo entre el pasado y el presente. La familia comenzó a sentir miedo, una sensación que se extendió como una sombra sobre nuestra casa. Nadie sabía qué era ese regreso, ni qué implicaba. A veces, en la noche, se escuchaban ruidos extraños, susurros que parecían venir de otro lugar, como si la presencia de mi hermano trajera consigo ecos de un mundo invisible. Descubrí que en el barrio, donde desapareció, habían ocurrido cosas similares, desapariciones inexplicables, regresos que no encajaban con la realidad. Empecé a investigar y encontré relatos de personas que volvían sin haber cambiado, como si el tiempo no les hubiera tocado. Sentí que mi hermano no solo había desaparecido físicamente, sino que había cruzado a una dimensión paralela, y ahora regresaba, pero como una sombra de sí mismo, sin memoria, sin identidad. La pregunta que me atormenta es si realmente es mi hermano o una réplica atrapada en un ciclo eterno, y qué precio ha pagado por regresar sin haber envejecido. Cada día que pasa, siento que la línea entre la realidad y lo inexplicable se desvanece, y que en nuestra casa vive algo que no pertenece a este mundo, una presencia congelada en el tiempo, que nos mira sin entender, mientras el miedo crece silencioso en la oscuridad. Historia 7. Vi mi propio cadáver en la televisión local. Nunca olvidaré esa noche en San Diego, California, cuando algo rompió la fina línea que separa la realidad de la pesadilla. Estaba viendo el noticiero en la sala de mi departamento, una rutina común y tranquila que siempre me ayudaba a desconectarme del estrés diario. Pero esa vez, el mundo cambió de forma brutal en cuestión de segundos. La pantalla mostró una noticia urgente: se ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un motel local. Mi corazón se aceleró cuando la cámara enfocó el rostro del cadáver, y reconocí cada rasgo, cada cicatriz, cada detalle de mi propio rostro. No podía creerlo. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. ¿Cómo podía estar muerto, si yo estaba ahí, sentado, vivo y respirando? Sentí un frío intenso recorrer todo mi cuerpo y una sensación de irrealidad que me paralizó. Intenté apagar la televisión, pero el control no respondía. Mi reflejo en la pantalla parecía distorsionado, como si la muerte hubiera atrapado mi imagen y la hubiera convertido en un eco oscuro. Llamé a mis amigos, a mi familia, pero nadie respondió. Los teléfonos estaban muertos, las calles silenciosas, y el mundo afuera parecía haberse detenido en un tiempo paralelo donde yo ya no existía. Salí a la calle, buscando pruebas de que todo era un mal sueño, pero encontré solo miradas vacías y susurros que se apagaban al acercarme. La noticia en la televisión hablaba de un hombre encontrado sin vida, pero la policía no tenía pistas claras, solo indicios de que algo sobrenatural había ocurrido. Empecé a notar detalles escalofriantes, objetos que desaparecían de mi casa, sombras que se movían al borde de mi visión y un silencio inquietante que me envolvía. Intenté buscar ayuda, pero las personas parecían no verme, como si fuera un fantasma caminando entre vivos. Una noche, soñé con un lugar oscuro donde vi mi propio cuerpo tendido, frío y sin vida, mientras una figura espectral me observaba desde la distancia. Al despertar, sentí que algo dentro de mí se había fracturado, que mi existencia estaba dividida entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Desde entonces, vivo en un limbo donde mi cuerpo y mi alma parecen estar separados, donde la realidad es una máscara frágil y donde la pregunta más aterradora es si soy realmente yo o solo una sombra destinada a desaparecer en la oscuridad. Cada vez que veo la televisión, temo encontrar de nuevo esa imagen que me condena, mi propio cadáver, recordándome que la muerte puede ser solo un paso hacia un misterio aún más oscuro y aterrador. Si estas historias te hicieron sentir escalofríos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame un comentario contándome cuál historia te impactó más y, por supuesto, regálame un like para apoyar este contenido que hacemos con mucho esfuerzo para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Dimensión Equivocada. Historia 8. Todos mis documentos dicen que nací en un país que no existe. Desde que tengo memoria, siempre sentí que había algo extraño en mi identidad, una sensación que nunca pude explicar con palabras. Crecí en Sevilla, España, rodeada de familia y amigos, pero cuando llegó el momento de renovar mi pasaporte, el misterio que llevaba años latente salió a la superficie con una fuerza aterradora. Al solicitar la renovación, me entregaron una serie de documentos oficiales que me dejaron helada.
Todos decían que yo había nacido en un país que nadie reconocía, un país que no existía en ningún mapa ni registro histórico. Intenté comprender cómo era posible que mi partida de nacimiento, mi certificado de identidad y hasta mi registro escolar estuvieran vinculados a un lugar que parecía sacado de un sueño o una pesadilla. Busqué información en archivos, en bibliotecas, en internet, pero no encontré nada. Ni siquiera una referencia, un nombre similar o una sombra de ese país que aparecía en todos mis documentos. Me sentí atrapada en un vacío legal y existencial. Cada vez que mostraba mi documentación, las miradas se tornaban confusas o escépticas, y más de una vez me dijeron que debía haber un error. Pero yo sabía que no era así. La sensación de ser una intrusa en mi propia vida se hacía más fuerte con cada día que pasaba. Mi historia se empezó a complicar cuando personas que conocía desde siempre comenzaron a dudar de mi identidad. Amigos y familiares empezaron a cuestionar quién era realmente y de dónde venía. Sentí que estaba perdiendo todo lo que había construido, como si mi vida fuera una mentira tejida por una realidad paralela. Intenté contactar a mis padres, pero sus respuestas eran evasivas, casi como si temieran hablar de mi verdadero origen. Algunas veces, en conversaciones breves, mencionaban lugares y nombres que yo nunca había escuchado, como si existiera otra versión de mí misma, en otro lugar, en otro tiempo. Empecé a notar cosas extrañas a mi alrededor, personas que me observaban sin parpadear, llamadas telefónicas con silencio al otro lado, mensajes en redes sociales que desaparecían antes de poder leerlos. Todo parecía un entramado diseñado para ocultar la verdad. Una noche, soñé con un mapa antiguo donde mi nombre aparecía inscrito en un territorio que no pertenecía a ningún país conocido. Un lugar suspendido entre la realidad y la fantasía, donde las fronteras se desdibujaban y el tiempo no existía. En el sueño, escuché voces susurrando mi nombre, reclamando que regresara a ese lugar que era mi verdadero hogar, aunque yo no sabía dónde estaba ni qué significaba. La angustia se apoderó de mí. Me di cuenta de que no solo estaba perdida en el mundo físico, sino también en mi propia identidad. ¿Quién era realmente? ¿De dónde venía? ¿Y por qué todos mis documentos hablaban de un país inexistente? Con el tiempo, entendí que quizás había sido arrancada de una dimensión paralela, un universo donde ese país sí existía y donde yo tenía una vida completamente distinta. Ahora vivo atrapada entre dos realidades, sin poder pertenecer completamente a ninguna. Mis documentos me condenan a ser una extranjera en mi propio mundo, y cada día es una lucha por encontrar respuestas que parecen más lejanas que nunca. Porque en un mundo donde la identidad se define por papeles y registros, ¿qué sucede cuando esos papeles hablan de un país que simplemente no existe? Historia 9. Me encontré conmigo mismo, y él quería tomar mi lugar. Nunca imaginé que un día común como cualquier otro pudiera convertirse en una pesadilla que desafiara todo lo que creía sobre mí mismo. Todo empezó en Tijuana, México, cuando trabajaba como taxista, recorriendo las calles de la ciudad con la rutina grabada en mis movimientos y en mi mente. Una noche, recogí a un cliente que parecía normal, hasta que me di cuenta de que era idéntico a mí. Mismo rostro, misma complexión. Incluso tenía las mismas cicatrices en las manos que yo había adquirido con los años. Pero había algo en sus ojos que helaba la sangre, una oscuridad profunda, una mirada que no reconocía en mí. Empecé a sentir un miedo que no podía explicar, como si ese hombre fuera una versión distorsionada de mí, un reflejo oscuro que había emergido de alguna dimensión paralela. Mientras lo llevaba en el taxi, intenté conversar, pero sus respuestas eran evasivas, sus palabras cortantes y frías. Parecía conocer cada detalle de mi vida, mis rutinas, mis amigos, pero las decía con una arrogancia que no era mía, como si quisiera demostrar que él era la versión auténtica y yo solo una copia. Esa noche, la ciudad parecía oscurecerse aún más, y la atmósfera en el taxi se volvía cada vez más tensa. Comencé a dudar de mi propia realidad, preguntándome si yo era el impostor. En varias ocasiones, me pidió que detuviera el taxi y me enfrentó con preguntas que solo yo podía responder, pero él respondía antes que yo, con una seguridad aterradora. Intenté bajarme y huir, pero cada vez que lo intentaba, parecía que estábamos atrapados en un loop, regresando al mismo punto, como si el mundo estuviera colapsando a nuestro alrededor. Lo peor llegó cuando me di cuenta de que él quería tomar mi lugar. Sus intenciones eran claras, quería vivir mi vida, usar mi identidad, y dejarme como un espectro invisible,
atrapado en una realidad donde nadie me reconocería. Empecé a notar cambios en mi entorno, amigos que no me saludaban, familiares que me miraban con extrañeza, y la sensación constante de que estaba perdiendo mi nombre, mi historia y mi esencia. Intenté buscar ayuda, pero nadie creía en mi historia, y algunos decían que estaba perdiendo la razón. Mientras tanto, ese otro yo se movía con libertad en mi vida, disfrutando de mis logros, de mi familia, de todo lo que yo había construido. Sentí que estaba siendo borrado lentamente, que mi existencia se desvanecía en la sombra de ese otro que era yo, pero no era yo. En una noche de desesperación, enfrenté a ese doble en un lugar abandonado de la ciudad. La confrontación fue tensa y silenciosa, llena de miradas que se desafiaban. Él me dijo que la realidad no es más que una máscara, y que quien la controle será el verdadero yo. Entendí que estaba luchando no solo por mi vida, sino por mi alma y mi identidad. Desde ese día, vivo con el miedo constante de que ese otro yo regrese para reemplazarme por completo. Sé que en algún lugar, en alguna dimensión paralela, él espera el momento perfecto para cruzar y ocupar mi lugar, mientras yo lucho por mantenerme aquí, en este mundo que me pertenece, aunque ya nada sea igual. Mi historia es una advertencia: a veces, el enemigo más peligroso no está afuera, sino dentro de nosotros, en versiones que pueden querer robarnos todo lo que somos, dejando solo una sombra de lo que fuimos. Historia 10. Mi hija desapareció tras entrar al ascensor del hotel y volvió, distinta. Era una noche cualquiera en Las Vegas, Nevada, un lugar que siempre ha sido sinónimo de luces brillantes, ruido y movimiento constante, pero para mí y mi familia aquella noche se transformó en una pesadilla que jamás podremos olvidar. Estábamos hospedados en un hotel antiguo, uno de esos que guardan secretos y ecos del pasado en sus paredes. Mi hija, una niña de 7 años, jugaba cerca del vestíbulo mientras mis ojos nunca dejaban de vigilarla. En un momento, ella decidió subir sola al ascensor para visitar el piso donde estaban algunas máquinas de juegos. La observé entrar con su sonrisa inocente, pero cuando las puertas se cerraron, algo cambió. Pasaron minutos que se volvieron eternos y la puerta se abrió nuevamente, pero esta vez mi hija no era la misma. Su rostro era idéntico, su cuerpo igual, pero había algo en sus ojos que me heló la sangre. No había vida, no había inocencia, solo un vacío inquietante y una frialdad que no pertenecía a ella. La llamé, pero su respuesta fue un susurro distante, sin emoción, sin la calidez que siempre la había caracterizado. Intenté abrazarla y sentí que su cuerpo estaba frío, extraño, como si algo ajeno hubiera tomado su lugar. Los días siguientes fueron un descenso al terror absoluto. Mi hija comenzó a comportarse de manera diferente, hablaba con voces que yo no reconocía, miraba a lugares vacíos y parecía escuchar cosas que nadie más podía percibir. A veces, despertaba en medio de la noche gritando, pero cuando intentábamos consolarla, su mirada era la de alguien perdido, atrapado en una realidad que no comprendíamos. Consultamos médicos y especialistas, pero no encontraron explicación para su comportamiento ni para el cambio en sus ojos. La policía no tenía respuestas y el hotel no quiso comentar nada sobre incidentes anteriores, como si quisieran ocultar algo. Investigando por mi cuenta, descubrí que ese ascensor tenía fama de ser un portal hacia otro mundo, una dimensión donde las almas podían perderse o ser reemplazadas. Historias antiguas hablaban de huéspedes que entraban y nunca regresaban, o que volvían transformados, con secretos que nadie podía entender. Sentí que mi hija había cruzado esa frontera invisible y que lo que había regresado no era del todo ella. La desesperación me llevó a seguirla en sus momentos de silencio, a observarla esperando encontrar una pista, una señal de que la niña que amaba seguía allí, luchando por regresar. En una ocasión, la vi caminar hacia el ascensor y desaparecer tras las puertas cerradas. Corrí tras ella, pero cuando abrí, el ascensor estaba vacío y el pasillo del hotel se había transformado en un lugar oscuro y silencioso, donde las sombras parecían susurrar mi nombre. Desde ese día, vivo en un estado de vigilia constante, atrapado entre la esperanza y el miedo. Mi hija volvió, pero no es la misma. Ella es un reflejo, una sombra de lo que fue, y yo temo que en cualquier momento se disuelva en la nada o que esa otra presencia que la habita tome el control, para siempre. La experiencia me enseñó que hay puertas que no deben abrirse, que en lugares como ese hotel las fronteras entre los mundos son frágiles y peligrosas, y que a veces, lo más aterrador no es perder a alguien, sino ver cómo vuelve cambiado, con un misterio oscuro grabado en la mirada.
Si estas historias te hicieron sentir escalofríos, no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos que cambiarán tu forma de ver el mundo. Déjame un comentario contándome cuál historia te impactó más y, por supuesto, regálame un like para apoyar este contenido que hacemos con mucho esfuerzo para ti. Gracias por estar aquí y ser parte de Dimensión Equivocada.